Qué gusto verlos de nuevo, chicos, después de una semana. Vamos a ver, vamos a comenzar. Pues bueno, ya estamos en la semana número 7. A partir de ahorita comenzamos con contenido que va a ser incluido también en nuestro examen final. Recuerda que en tu examen final, pues viene tanto el contenido del primer parcial como esto que estamos agregando. Pues bueno, vamos a comenzar. El tema de esta semana, lo que vamos a trabajar, pues vienen siendo las secciones cónicas y finalmente vamos a estudiar también lo que vienen siendo la circunferencia, que viene siendo la primera de nuestras secciones cónicas. Comenzamos. Antes de comenzar con las secciones cónicas, vamos a retomar un poquito el álgebra. Esta parte que nos dice lo siguiente. En el álgebra nosotros hemos trabajado diferentes expresiones. Recuerda que el álgebra lo que hace es combinar lo que son los números y las letras. En el álgebra hay un término que se conoce como binomio al cuadrado. Cuando nosotros en álgebra vemos un solo término, por ejemplo la X, un término aislado, se dice que es un monomio. 3X es otro monomio. Menos 8X es un monomio. Menos 7X al cuadrado es un monomio. ¿Por qué? Porque solamente consta de un solo término. Entonces, en el álgebra, todo lo que tenga un solo término algebraico viene siendo un monomio. Sin embargo, cuando combinamos dos términos algebraicos, hablamos de binomios. Por ejemplo, aquí vemos dos términos separados mediante un signo. Este es un binomio. X menos 8 es otro binomio. Y más 3, binomio. Y cuadrada más 3 es un binomio. Z menos 9X es un binomio. ¿Por qué? Los binomios se conforman por dos términos algebraicos separados por medio de un signo. Entonces, estos son binomios. Y hablamos en el álgebra que tenemos un binomio al cuadrado cuando además ese binomio está encerrado entre paréntesis y le agregamos un 2 de exponente. Decimos que es un binomio elevado al cuadrado. Y muchas veces es necesario desarrollar este binomio para poder trabajar con él. Como por ejemplo, aquí nos dice que tenemos una ley para trabajar los binomios al cuadrado. Y la ley es la siguiente. El cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Cuando lo leemos todo junto, pudiera parecer un poquito complejo. Sin embargo, si lo vamos desarrollando poco a poco, vamos a darnos cuenta que no es tan complicado. Vamos a comenzar. Primero, vamos a conocer lo que es el primer término y el segundo término. El primer término, tenemos un término, dos términos. Entonces la X es nuestro primer término. Y el menos 4 por completo, con todo y su signo, es nuestro segundo término. Dicho esto, podemos desarrollar un binomio al cuadrado aplicando la ley. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado, y comenzamos. Si nos habla de que tenemos que tomar el primer término y elevarlo al cuadrado, tomamos la letra X y como nos dice que es al cuadrado, simplemente le ponemos el numerito 2. Y luego nos dice, más el doble producto. Entonces tomamos el signo de más. Como nos habla del doble, utilizamos el número 2.
nos habla de un producto. Un producto es el resultado de una multiplicación. El producto del primer término. El primer término dijimos que es la X. Por el segundo término. El segundo término en este caso dijimos que es el -4. Y luego la ley nos dice más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces volvemos a poner el símbolo de más. El segundo término es -4. Como nos dice que es al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Y entonces podemos ahora sí desarrollar la ecuación. ¿Ok? Vamos a ver. X al cuadrado simplemente se baja. Y luego comenzamos a multiplicar, jóvenes. Todo lo que está en medio. Esto de aquí se multiplica en conjunto. Y decimos entonces, comenzamos con los signos. Más por más es más. Por menos es menos. Multiplicamos ahora números y letras. Comenzamos con números. Decimos 2 por 4 es 8. 8 por X, simplemente los dejamos juntitos. 8X. Y finalmente desarrollamos este cuadrado. Recuerda que al elevar al cuadrado un número, lo que estamos haciendo es multiplicarlo por sí mismo. Entonces, si nos habla de -4 al cuadrado, es como multiplicar -4 por -4. Y decimos, menos por menos es más. 4 por 4 es 16. Entonces aquí ponemos el 16. Y la ecuación desarrollada queda como x cuadrada menos 8x más 16. Hasta aquí ya lo hicimos paso por paso. Vamos a irnos un poquito más rapidito. X menos 5. X más 3. ¿Ok? Vamos a ver. Acuérdate, aquí está el texto escrito, pero vamos a hacerlo sin el texto escrito. Te voy a ir guiando. Primero, lo primerito es identificar el primer término. La regla nos dice, jóvenes, el cuadrado del primer término. En este binomio al cuadrado, jóvenes, ¿cuál es el primer término? La X más. Perfecto, la letra X. Y le vamos a colocar el numerito 2. Ahí está. Después nos dice, más el doble producto del primero por el segundo. Y entonces multiplicamos primero esto que tenemos aquí. X por 5, los juntamos. ¿Cuánto es? 5X. 5X. más. Excelente. El doble de 5X, ¿cuánto es? 10. 10X. Vamos a multiplicar el signo de la X por el signo del 5. Decimos más por menos. Menos más. Menos.
Aquí ponemos el menos. Muy bien. Finalmente, la regla nos dice, más el segundo término al cuadrado. Menos 5 al cuadrado. ¿Cuánto es? Menos por menos. Más. Más. Perfecto. 5 por 5. 25. 25 más. Perfecto. Y aquí ya desarrollamos el binomio al cuadrado. Quiero que quede claro que aunque tengamos un negativo aquí, cuando desarrollamos el cuadrado de un binomio, el tercer término siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque al multiplicar menos por menos nos da más. El de en medio siempre va a coincidir con el que tengas aquí en medio. Siempre coincide. Pero el último siempre es positivo. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a ponerlo primero, este de aquí, en negativo. Ayúdenme, por favor, jóvenes. ¿El cuadrado del primer término cuál es? X. ¿X qué, perdón? X al cuadrado, maestra. X al cuadrado. Excelente. Sí. Muy bien. Y luego, recuerda, multiplicamos signos. Más por menos, Menos. 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 Multiplicamos X por 3, 3x. el doble de 3X, 9X. 6. Al doble 6, perdón. 6X, excelente. Y el segundo término al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9. Más 9. más 9, perfecto. Y ahí quedó. Cambiamos este, vamos a dejar exactamente el mismo, pero con signo positivo. ¿Ok? El cuadrado del primer término es X al X más. cuadrado. Ujú. Multiplicamos signos, más por más, Más Más. 3 por X, 3X. 3x. y el doble, 6. 6X. Y el segundo término al cuadrado, más 3 al cuadrado, 9. Menos más Nueve. Más 9. 9. Perfecto. ¿Sí? Lo único que cambió entre estos dos es el signo de en medio. Este es igual al que llevamos aquí. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, todo bien. No, maestra. Muy bien. Este procedimiento lo vamos a utilizar más adelante, jóvenes. Ok. Ahora continuamos con lo que son las secciones cónicas. Una sección cónica o simplemente cónica se define como el lugar geométrico del conjunto de todos los puntos en un plano cuya razón, cuando nos habla de razón, nos habla de una fracción o división, cuya razón de la distancia a un punto y una recta fijo es constante. Se forma por el cruce de dos rectas no perpendiculares. Recuerda que para que las rectas sean perpendiculares tiene que haber un ángulo de 90 grados. Y entonces, si el ángulo de cruce no es de 90 grados, hablamos que son rectas no perpendiculares. Se forma por la intersección de dos rectas no perpendiculares entre sí que intersectan en un punto llamado V. Aquí tenemos el punto. El punto de cruce entre las dos rectas es la letra V. Una de esas dos rectas está fija. Se llama como recta E. Esta que aparece aquí en medio se supone queda fija, no se mueve. Y es la recta que denotamos con la letra E. Y la otra recta se encuentra girando
alrededor de este eje E. La recta que gira por todas partes es la recta R. Gira alrededor de este. Al hacerlo, forma un cono circular recto con vértice V. Entonces, al estar girando esta recta, se forma un cono. Vamos a intentar visualizarlo. Veíamos que una sección cónica se forma precisamente por dos líneas rectas que están girando, dos líneas rectas que se cruzan entre sí. Aquí estás viendo una imagen de un compás. Si te fijas, el compás tiene un punto que se queda completamente fijo, que viene siendo este punto de aquí. Y entonces vamos a decir que esta es nuestra recta fija. Y alrededor de esta recta está girando otra línea recta. Y entonces puedes visualizar que en la parte de abajo se forma como una circunferencia. Ahora imagínatelo como líneas extendidas, como las que vemos aquí. Aquí es donde está el punto fijo del compás. Y aquí está donde comienza a girar una línea recta. Esta línea recta, al momento de girar, forma esta parte de aquí, que es la circunferencia, la base. Sin embargo, imagínate que empiezas a solidificar esa parte de aquí, se forma un cono. El cono se estaría formando aquí en el compás, ¿sí? Aquí se forma el cono con su base circular. Pero como en este caso estamos hablando de dos líneas rectas que se están cruzando, entonces esa parte sólida se forma tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, resultando una sección cónica de dos mantos. Aquí tendrías una en la parte superior y aquí tendrías otra en la parte inferior. Y aquí lo vemos a través de las secciones, ¿verdad? Ok, ese doble cono que tenemos aquí tiene ciertos elementos. En la parte central decimos que tenemos el eje fijo, el que no se mueve. Y luego tenemos una recta generatriz, que es la que se comienza a mover. Esta viene siendo la generatriz, la que está en movimiento. Ahora, si seccionamos el cono, tenemos cono 1 y cono 2. Y dicho esto, estas partes de aquí se conocen con el nombre de mantos. Manto superior y manto inferior. En el centro de la figura tenemos lo que se conoce como centro o vértice, mejor dicho. El punto de cruce entre las rectas se conoce con el nombre de vértice. Y entonces aquí tienes completa la figura. Una sección cónica se conforma por dos mantos, una recta generatriz, que es la que está inclinada, el eje fijo, no se mueve, y finalmente el vértice, que es donde cruzan las dos rectas. Esas son las partes o elementos de una sección cónica. ¿Dudas hasta este momento sobre las secciones cónicas? No. El generatriz que dijo que era, maestra. ¿Cuál, perdóneme? El generatriz. Es la recta que se está moviendo, la que ya. gira, Sí, ¿sí? Esta de Ok. aquí es gracias. la generatriz. Ojo, esta pregunta te la puedes encontrar en cuestionario de, perdón, te la puedes encontrar en el examen final. ¿Cuáles son los elementos de una sección cónica? Esta misma imagen aparece, pero obviamente pues ya tú tienes que ir acomodando los elementos.
Bien. ¿Qué viene siendo el cono circular de dos rectas? Es la superficie que se obtiene al girar una recta R llamada generatriz alrededor de una recta fija E llamada eje, formando así dos mantos divididos por un vértice. Dicho de otra forma, este viene siendo el cono circular de dos rectas. Dos conos apuntando en diferentes direcciones, pero unidos entre sí. Ese es el cono circular de dos rectas. Y luego, cuando seguimos estudiando, este cono podemos obtener en matemáticas lo que se conoce como secciones cónicas. ¿Y qué son las secciones cónicas? Son curvas que se obtienen al cortar un cono circular recto de dos mantos con un plano. Aquí tienes un cono circular de dos rectas, tienes otro más y otro más. Y entonces, si realizamos ciertos cortes, vamos a tener diferentes secciones cónicas. Si observamos aquí, el cono inferior está siendo atravesado por lo que se conoce por un plano. Al momento de realizar ese corte, se está formando esta figura. Esta figura que se forma se conoce con el nombre de parábola. Pero ¿qué pasa si cortamos el cono de manera paralela a la base? Se estaría formando esta figura que corresponde a una circunferencia. Si el cono, por otra parte, lo cortamos por aquí, de manera inclinada, se estaría formando la elipse. Si por otra parte cortamos de esta manera, la sección cónica que se estaría formando sería como una parábola doble, encontrada. Y a esta figura, a estas curvaturas amarillas, se le conoce con el nombre de hipérbolas. Entonces, las secciones cónicas son parábola, circunferencia, elipse e hipérbola. Nuevamente, aquí, ¿qué lo distingue? El tipo de corte. Observa aquí, el primer corte está paralelo a la recta generatriz. En el segundo corte está paralelo a la base. En el tercer corte está como inclinado, cruzando prácticamente la generatriz en ambas secciones, de manera oblicua. Y en el cuarto corte se atraviesan los dos mantos. Otra vez, estas son definiciones que pueden venir en tu examen final. ¿Qué tipo de corte produce cada sección cónica? Y luego, el día de hoy comenzamos con la sección cónica y lugar geométrico denominado circunferencia. ¿Cuándo se forma una circunferencia? Cuando el plano corta el cono de manera perpendicular al eje. Imagínate que tenemos tu sección cónica de dos mantos. Es esta de aquí. Nada más que ahí se observan solamente las rectas, pero es la misma. Y entonces, imagínate que tú tomas un cuchillo o una laminilla y cortas de esta manera tu sección cónica. Al momento de atravesar de esta manera completamente paralela a la base, tu sección cónica te quedaría en la parte de abajo una circunferencia. Estarías cortando toda esta parte, toda esta sección, pero cuando levantas, como tu figura está sólida, como aquí, en este caso, lo que estarías viendo es esta parte. Esta parte de la circunferencia, esta parte de la sección cónica es lo que te quedaría en la parte de abajo. Y es ahí donde se puede observar claramente la circunferencia. Y luego, ¿qué es una circunferencia?
Muchas veces, cuando no hablamos de matemáticas, lo podemos visualizar como un círculo. Sin embargo, cuando nos vamos a las matemáticas, la circunferencia y el círculo son diferentes. La circunferencia, primero, en matemáticas se define como el lugar geométrico de todos los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado centro de la circunferencia. Entonces aquí, en matemáticas ya nos empiezan a hablar de un conjunto de puntos que tienen un patrón recurrente. ¿Cuál es ese patrón? Nos dice aquí, equidistan de un punto fijo llamado centro. Y entonces vemos que tenemos un centro de la circunferencia. Y cuando nos dicen equidistan, quiere decir que la distancia que hay desde ese centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia siempre es la misma. Siempre, siempre va a ser la misma. No importa dónde midas, la distancia debe ser igual desde el centro a cualquier punto del contorno de la circunferencia. Ahora bien, el círculo, lo que tú ves aquí en el color azul, se conoce como tal con ese nombre, círculo. Pero si hablamos de la parte interior de todo el relleno, perdóname, te acabo de dar los conceptos al revés. El círculo viene siendo la parte interior, todo el relleno de la figura. Y la circunferencia, por otra parte, viene siendo solamente el contorno de la figura. Y entonces, cuando hablamos de círculo, nos referimos al perímetro, solamente el contorno. Ay, te lo estoy diciendo al revés otra vez. El círculo es la parte interna, es el área de la figura, área. Vamos a rellenarlo. Y la circunferencia es la parte externa. También se conoce con el nombre de perímetro. Y el centro está aquí. Si tomas o trazas dos líneas rectas, vamos a encontrar el centro de la circunferencia como tal. ¿Dudas aquí, jóvenes, con lo que viene siendo círculo y circunferencia? No, maestra. Muy bien. Ahora bien, vamos a estudiar los elementos de la circunferencia. Se dice que la circunferencia tiene ciertos elementos. Uno de ellos se conoce con el nombre de radio. El radio nos dice aquí, es un segmento. Recuerda que cuando hablamos de segmentos hablamos de pedacitos de recta. Segmento de recta delimitado por el centro de la circunferencia y cualquier punto de la misma. Y entonces observamos la figura. Aquí tenemos un punto central. Si medimos en cualquiera de las partes, desde el centro hasta el contorno de la circunferencia, encontramos una medida que se conoce como radio. Y en cualquier punto desde el centro hacia el contorno, vamos a encontrar que el radio siempre es el mismo. Entonces el radio te lo puedes encontrar donde está la línea morada o donde está la línea azul y es lo mismo. Ese es un radio. Un pedacito de recta que va desde el centro hacia el contorno de la circunferencia. Y luego tenemos una cuerda. Nos dice aquí, la cuerda también es un segmento de recta, pero nos dice que los extremos de la cuerda son puntos que pertenecen a la circunferencia. Y aquí puedes ver que tenemos un punto y otro punto. Y ves una línea en color verde que pasa por la circunferencia, pero solamente la toca el contorno y ahí se queda, no traspasa. Esto es una cuerda y podríamos trazar diferentes cuerdas. Por ejemplo, si vamos desde aquí hasta aquí y trazamos una línea recta,
sin que pase, ahí me pasé poquito, pero no debe de pasar, debe de ir de extremo a extremo. Ahí tenemos otra cuerda. Pueden existir muchísimas cuerdas, sí. Y luego tenemos el diámetro. El diámetro nos dice que es una cuerda, pero esta cuerda en específico debe de pasar por el centro. Recuerda que aquí tenemos el centro. Y entonces ves en color azul que tienes una línea recta que lo atraviesa. Esa línea recta se conoce con el nombre de diámetro. Si lo pasamos por aquí es otro diámetro. Siempre que contenga al centro de la circunferencia estamos hablando de un diámetro. Y luego observamos esta figura. La secante de la circunferencia. Es una recta que corta una circunferencia en 2 puntos. Para empezar, aquí nos habla de una recta completa. No nos habla de un segmento. Aquí nos dice que corta la circunferencia en 2 puntos. Si te fijas, esta recta, a diferencia de los segmentos, está atravesando la circunferencia. Eso lo hace una recta secante. ¿Podemos trazar diferentes rectas secantes? Sí, pero recuerda que debe de atravesar a la circunferencia para que se considere que es una recta secante. Si no corta a la circunferencia, no es secante, sería una cuerda. Y luego vemos también, otro de los elementos es la tangente de la circunferencia. La tangente es una línea recta que contiene solamente un punto de la circunferencia. Este punto se llama punto de tangencia. Y se dice que la recta y la circunferencia son tangentes en ese punto. Otra vez, aquí nos habla de una recta completa, no un pedacito. Y nos dice que debe de tocar solamente un punto de la circunferencia. Y entonces aquí tienes la circunferencia, tienes un punto, y aquí tienes por fuera de la circunferencia una recta tangente. Solamente toca un punto. Aquí vemos, por ejemplo, otro punto, y podemos trazar una recta tangente que toque ese punto de tangencia. Esa es una recta tangente, aquella que pasa por fuera, tocando, solamente un punto. ¿Alguna duda sobre estos elementos de la circunferencia, jóvenes? No, maestra, ninguna. No, maestra. Perfecto. Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos diferentes elementos de la circunferencia marcados. Color naranja, letra C. Punto F, morado. E, letra D, en verde. Letra G, en celeste. Letra H, como en café. El rosa no está marcado, ni este de aquí tampoco. Vamos a ver. Considerando los elementos que están marcados, solamente las letras que están marcadas, ¿cuál corresponde al centro de la circunferencia? ¿Cuál de las letras? La F. F, maestra. Perfecto. Letra F. Punto central del círculo o circunferencia. El radio. ¿Cuál de las letras está mostrando el radio? E. La E. Letra E va desde el centro a un punto de la circunferencia. Muy bien. El diámetro, ¿cuál es? La D. Letra la D. Perfecto. Es una cuerda que contiene el centro de la circunferencia. Excelente. La cuerda, ¿con qué letra se ve? La La C. C. Letra C. Es un segmento de recta que toca 2 puntos de la circunferencia. Recta secante, ¿cuál es? La G. La G. La G.
Excelente. Letra G es una recta que corta 2 puntos de la circunferencia. ¿Y la tangente? Es la H. H. Perfecto. Solamente toca un punto de la circunferencia. Por eso se ve como si estuviera por fuera. Muy bien. Ya vi que es cierto. También pregunta de examen. Elementos de la circunferencia. Ahora bien, ya que conocemos los elementos, trabajamos con la ecuación ordinaria de la circunferencia. Recuerda que lo que viene siendo la geometría analítica trata de trasladarlo del plano cartesiano al álgebra. Y entonces nos dice aquí que la circunferencia puede representarse por medio de su ecuación ordinaria. Y cuando hablamos de una circunferencia que tiene su centro en el origen, la ecuación ordinaria es la que vemos aquí. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y entonces, quiero que observen, jóvenes, la figura que tenemos en el plano cartesiano. Tenemos una circunferencia. Ahí podemos observar el centro de la circunferencia. Vamos a calcular la ecuación ordinaria de esta circunferencia. Lo primero que hay que hacer es distinguir cuál es el valor de la h y el valor de la k. El centro de una circunferencia con centro fuera del origen, perdón, se delimita con las letras HK. La letra H hace referencia a la posición en X y la K hace referencia a la posición en Y. Considerando esta circunferencia con este centro, jóvenes, en X, ¿dónde está el centro de la circunferencia en X? En 5. 5, Muy maestra. bien. Ah, sí. Con ¿Y en la letra Y? 2. 2. 2. Perfecto. Entonces, la letra H es 5 y la letra K es 2. Excelente. Ahora otra pregunta referente a esta circunferencia. ¿Cuál es el valor del radio de esta circunferencia? ¿Qué distancia hay desde el centro a este punto? 2. 2, perfecto. Entonces el radio es igual a 2. Muy bien, ya que tenemos los elementos, vamos a utilizarlo para tener la ecuación ordinaria. Recuérdalo, este es el patrón que te indica cómo se conforma la ecuación ordinaria. Nos dice aquí que x menos h, pero ya calculamos h. ¿Cuánto fue h? 5. 5, maestra. 5, maestra. Excelente, y entonces cambiamos la h por el número 5. Más y menos k. ¿Cuánto vale la k? 2. 2. 2. Muy bien. Cambiamos esa letra k por el número 2. Y luego nos dice es igual al radio al cuadrado. ¿Cuánto dijimos que era el radio aquí? 2. 2. Muy bien, sustituimos esa letra R por el número 2 también. Y entonces la ecuación ordinaria de la circunferencia, si lo queremos expresar ya simplificado, sería esto mismo Menos 5. al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4, maestra. 4, Perfecto, maestra. muy bien. Esta que puedes ver aquí es la ecuación ordinaria de una circunferencia con centro fuera del origen. ¿Dudas aquí? No, maestra, todo bien.
Muy bien. Continuamos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nos dice, encuentra la ecuación ordinaria de una circunferencia cuyo centro es el origen y tiene un radio de 4 unidades. Aquí va a cambiar un poquito la ecuación ordinaria. ¿Por qué? ¿Cuánto vale? Considerando que tu ecuación, tu circunferencia se ubica en el punto 0,0, que es el origen, ¿cuánto vale la letra H? Cero. Muy bien. ¿Y la letra K? Igual cero. Excelente. Y entonces, en el momento que hacemos la sustitución, cambiamos la H por el 0, la K se cambia por el 0, y el radio en este caso es un radio de 4. Podemos hacerlo directo. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 16. 16. Muy bien. Me quedé pensando yo. A veces así pasa. Cuando se dice que es al cuadrado es multiplicado por el mismo. Es correcto. Y cuando se suma, ¿qué es? Sí. Cuando se suma, por ejemplo, si Es usted el me doble del suma, producto, ¿verdad? ajá, si usted me suma 4 más 4, este es el doble. Ok, muy bien. Gracias, maestra. Me confundo mucho en eso. Y si lo multiplica 4 por 4, es un cuadrado. ¿Sale? Ok, gracias. A usted, gracias. Ay. Muy bien. ¿Y entonces qué pasa? Recordemos que el 0 en matemáticas representa la carencia de valor. Entonces, prácticamente el hecho de que tengamos un 0 aquí es como si no tuviéramos nada. Y si no tengo nada, el signo de agrupación no tiene sentido. ¿Por qué? Porque esto no vale nada. Entonces podemos dejar la X solita con el número 2 arriba, el cuadradito. Y el segundo paréntesis pasa lo mismo. El 0 es carencia de valor, se queda la Y, está elevado al cuadrado y bajamos el 16. Dicho esto, la ecuación ordinaria de una circunferencia con centro en el origen, simplemente nos preocupamos por el radio al cuadrado. No nos interesa nada más, solamente sustituimos el radio al cuadrado y llegamos a la ecuación ordinaria de una circunferencia. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, No, gracias. No, maestra, todo Perdón por bien. mis preguntas. ¿Mandé? Perdón por mis preguntas. No, 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 claro que no. No se disculpe. Lo bueno es que pregunta y aclara su duda. Eso es lo importante. Bien, aquí tenemos una segunda circunferencia. Lo primero que podemos observar de esta segunda circunferencia es que su centro está ¿en dónde? En el origen. En Muy el origen. bien. de origen. Perfecto. Tiene su centro en el origen. Y luego, si intentamos encontrar el radio de esta circunferencia, ¿cuánto mide? 4, maestra. Perfecto. 1, 2, 3, 4. Ese es nuestro radio. Y entonces, si utilizamos esta última relación a la que llegamos, x cuadrada vamos a borrar el mismo.
más y cuadrada es igual al radio al cuadrado. ¿Cuál vendría siendo, jóvenes, el valor del radio al cuadrado? 4 al cuadrado. 16. Muy bien. Y esta sería la ecuación ordinaria de la circunferencia. ¿Está fácil? Sí, Sí, ¿verdad? maestra. Vamos a agrandar esto para hacer uno último. Ahí está. Ahora sí, tenemos una segunda circunferencia. ¿Cuál sería, jóvenes, la ecuación ordinaria de esta circunferencia? ¿Cuánto mide el ¿La radio? qué? La ecuación ordinaria de esta circunferencia. El 9, radio maestra. mide 9 El radio mide 9. ¿El centro dónde se encuentra? en el origen. Muy bien, en el origen, 0,0. Ahora sí, ¿cuál es la ecuación ordinaria de esta circunferencia con centro en el origen y radio 9? X cuadrada más Y cuadrada es igual a ¿cuánto? 9 al cuadrado. 81. 81, Perfecto. maestra. Esta es la ecuación ordinaria. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, todo bien. Bien. Vamos a realizar otro ejemplo, pero ahora ya no tenemos un centro en el origen. Nos dice que el centro de esta circunferencia se ubica en menos 3,2. Menos 3 y 2 arriba. La circunferencia tiene un radio de 5 unidades. Contamos, a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5. Es correcto. Ahí está. Vamos a calcular la ecuación ordinaria de la circunferencia utilizando esta estructura. X menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado también es igual al radio al cuadrado. Y comenzamos a sustituir, jóvenes. ¿Cuánto vale h en esta circunferencia? Menos 8. ¿Menos 8 o menos 3? Se me hace que no Perdón, se Menos ve sí, 3. bien. menos 3 en el punto. Perdón. Que no se ve muy bien, Ay, que digamos. cuidado. Se me hace que no se ve muy bien. Ok, entonces quitamos la letra H y colocamos el menos 3 con todo y su signo. Más y menos k. ¿Cuánto vale la letra k? 2. 2. Muy bien. Es igual al radio elevado al cuadrado. Si el radio mide 5, ¿cuál es el valor de 5 al cuadrado? 25. 25. Muy bien. Ya tenemos prácticamente la circunferencia, jóvenes. Pero vamos a deshacernos de este paréntesis que está estorbando. Simplemente multiplicamos signos. Menos por menos, Más. Más. bajamos el 3, elevamos al cuadrado.
Este ya está sin paréntesis, y menos 2, también elevado al cuadrado, es igual a 25. Y ahí tenemos la ecuación ordinaria de una circunferencia con centro fuera del origen y radio 5. Ahora bien, antes de continuar con el siguiente tema, ¿alguna duda sobre este problema? ¿Ok? Recordemos que en la línea ninguna, recta maestra. teníamos, mándeme. No, ninguna, le digo. Ok, gracias, gracias. En la línea recta teníamos diferentes formas de la ecuación de la recta. En el caso de la circunferencia, además de la forma estándar u ordinaria, que es la que acabamos de ver, también tenemos la ecuación general. En la ecuación general, quiero que observen, está igualada a 0 y no existen binomios. ¿Por qué todos los binomios fueron desarrollados? Por eso inicié la clase desarrollando binomios, porque en este tipo de ecuación ya no debe de haber binomios. Dicho esto, vamos a trabajar algunos ejercicios. Nos dice, encuentra la ecuación general de una circunferencia con ecuación x más 5 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a 9 al cuadrado. ¿Ok? Entonces comenzamos a trabajar con esa circunferencia. X más 5 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual. ¿Cuánto es, jóvenes? 9 al cuadrado. 81. Muy bien. Perfecto. Ahora, lo primero que vamos a hacer es deshacer el primer paréntesis, este de aquí. Lo vamos a hacer con el método de desarrollando el binomio. ¿Ok? Recordemos que la fórmula nos dice el cuadrado del primer término. ¿Cuál es el cuadrado del primer término? X más. Muy bien, ¿X qué? Al cuadrado. Excelente. Al cuadrado. X al cuadrado. Más, multiplicamos más por más. Menos. Ay, perdón, Ah, más. 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 Sí, maestra, más. Y luego multiplicamos X por 5. 5X. 5X. Y el doble es 25. 10. 10X. Digo 10. muy bien, más el Me segundo equivoqué. término al cuadrado. Mándeme, No, me equivoqué. pero no pasa nada. Acierta muchos otros. ¿Ok? Desarrollamos 5 al cuadrado, 5 por 5. 25. Excelente. Ya deshicimos el primer paréntesis. Así como deshicimos el primero, vamos a deshacer también el segundo paréntesis. Desarrollamos el segundo binomio. Decimos, el cuadrado del primer término, ¿cuál es? Y al cuadrado. Y al Y, cuadrado. maestra. Y al cuadrado. ¿Ok? Como es positivo, vamos a ponerle más. Y luego decimos, más por menos, Menos. Menos. y por 3, 3Y. el doble es 9. Ah. 6, 6, 6, 6. 6. Es donde me confundo eso. Sí, sí, sí. Más el segundo término al cuadrado menos 3 al cuadrado. Más 9. 9. Excelente, muy bien. Y bajamos lo que sigue. Igual a 81. Ahora sí, si te fijas, ya trabajamos la mayor parte, que vendría siendo deshacer los paréntesis. Esto de aquí ya se parece un poquito a esto de acá, pero ¿qué nos falta? Ordenarlo, igualarlo a 0. Primero,
vamos a irlo ordenando. Nos dice que primero pongamos x cuadrada. X cuadrada. Después, y cuadrada. Aquí tenemos y cuadrada. Vamos a moverlo al ladito de x cuadrada. Después nos dice que coloquemos la letra X. X lineal. De X. Entonces, de todos estos términos, ¿cuál tiene la letra X? El 10x. Muy bien. El 10. Es el que sigue. ¿Cuál sigue después, jóvenes? 6y. Con 6y. todo y su signo. Muy bien. Y luego nos dice la letra F, pero la letra F observamos que está solita. Entonces, todos los números solos los acomodamos. Más 25. Más 9. Pero si quiero colocar el 81, vean que tendría que brincar el signo de igual. Solamente por esa razón, porque tiene que brincar el signo de igual, este 81 le vamos a cambiar el signo. Estaba positivo y pasa. Negativo. Muy bien. Menos 81. Y decimos que esto está igualado a 0. ¿Por qué? Porque ya no hay nada de este lado. El 81 se movió para el otro lado. ¿Ok? Ya se va apareciendo más. Voy a bajar todo esto. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con los números solos? Estos números solos de aquí se tienen que juntar en uno solo. Y es aquí donde empezamos a calcular. Decimos 25 más 9, 34. 34. Muy bien. 34. Menos 81. 49. Menos 47. Muy bien. 47, maestro, pero es negativo. Exacto. Ponemos el menos. Menos 47. Esto es igual a 0. Y aquí ya terminamos, jóvenes. Todo está en el mismo orden. X cuadrada, Y cuadrada, dx, y, letra F, igualado a 0. Ahí está completito. Y este se conoce como ecuación general. Cuando no hay paréntesis y está igualado a 0, es una ecuación general de la circunferencia en este caso. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna maestra. Todo bien. Perfecto. Creo que a medida que vamos avanzando se va haciendo más sencillo, entre comillas. Sí, más sencillo. Ojo, este procedimiento de desarrollar el binomio viene también en ejercicios posteriores. ¿Por qué? A partir de ahorita las secciones cónicas solamente van a tener dos ecuaciones, la ordinaria y la general. Solamente van a ser dos ecuaciones, no como en la línea recta que teníamos hasta 5 o 6. Solamente vamos a tener dos y siempre va a ser el mismo procedimiento. Vamos a desaparecer paréntesis para igualar a 0. Pero van a haber ciertas características en otras ecuaciones que nos van a complicar un poquito la tarea. Entonces, ahorita, a pesar de que está sencillo y la actividad de la semana también, vayan practicando este tipo de procedimientos porque todavía lo vamos a seguir ocupando. ¿Sale? Sí, Muy maestra. bien. Sí, maestra. Vamos a ver. Ahora pasamos a la tarea. Esta semana trabajamos con un foro. En esta ocasión, ¿en qué consiste el foro? Vamos a realizar una pequeña maqueta. Está muy sencilla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la maqueta? Vamos a formar un cono. Haz de cuenta como este de aquí. Vas a formar un cono. Ahí mismo, en la plataforma, te estoy dando el enlace para que formes las secciones cónicas.
Puedes usar el formato en papel que encontrarás aquí. Y te da el formato. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Simplemente recortarlo por la orillita. Aquí está. Aquí recortamos también por la orillita. Ahí voy, espérenme. Con este formato que ves aquí, con el primero que te acabo de poner, vas a formar el cono. Vas a recortarlo ¿por dónde? Por aquí, todo esto de aquí, esta línea de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Prácticamente el contorno exterior. Eso es lo que vas a recortar. Ahora, el siguiente formato, que viene siendo este de aquí, lo vas a utilizar también. En el caso de este formato, ¿qué es lo que voy a recortar? Otra vez, vas a recortar el contorno. Todo el contorno se recorta. Ya una vez que recortes el contorno, aquí también le vas a eliminar esto de aquí. Vas a quitarle este pedazo y este pedazo de aquí. Y esto nos va a mostrar lo que son las secciones cónicas, recuérdalo. Con este vas a formar el cono y este va a ser el plano. Recuerda que cuando trabajamos con secciones cónicas, siempre las definiciones nos dicen, el plano corta el cono de manera perpendicular al eje. Y entonces, con el primer formato tú vas a tener este cono. Y entonces te va a decir por dónde debes de cortar el cono. Nos dice que es perpendicular al eje. Y aquí lo tienes. Y entonces, para la primera sección cónica, tú vas a tener tu cono. Y como vas a haber recortado esto de aquí, vas a poder insertar este plano. Este va a ser el plano. Plano y cono. Al momento de pasarlo, te va a quedar esta parte de aquí que te va a marcar la circunferencia. Aquí te puse un video que más o menos nos habla de esto. Quiero que lo observes. Ok, entonces, aquí tú estás viendo la sección cónica o estás viendo el cono ya solidificado. Si tú dices, yo lo quiero hacer con plastilina o con algún otro material, ¿se vale? Sí, sí se vale. Aquí te lo estoy dando sencillito. ¿Para qué? Simplemente para que trabajemos las secciones cónicas. Si tú no quieres batallar, utiliza el formato
lo imprimes, acuérdate, aparece ahí mismo en tu plataforma. En tu plataforma le das clic donde dice formato en Google Drive y vas a poder ver la sección cónica. Vas a poderlo ver desde aquí. Y entonces lo imprimes, lo recortas y ya está. Vas a decorar y personalizar el cono para que refleje tu propio estilo. Es decir, simplemente colorear. Algunos habrá quien lo quiera hacer en papel directamente. Ya será decisión de cada quien. Pero vamos a hacer esa primera aportación. Ya una vez que tengamos la figura realizada, la sección cónica, pues simplemente vamos a ingresar al foro, vamos a suponer que esta fuera la imagen. Ingresamos al foro. Añadimos el tópico o tema de discusión. Primera aportación. Y compartimos la imagen. Aquí le puse control V para poder pegar la imagen, pero hay ocasiones en que no nos lo permite. Entonces te sugiero que guardes la imagen en tu computadora. Y una vez que esté guardada, le vamos a dar clic. Déjame maximizar un poco esto. ¿Ok? Aquí en el foro tenemos este apartado de aquí. Le damos clic. Después donde dice buscar o cargar una imagen. Seleccionamos el archivo. Escritorio. Doble clic. Subir este archivo. En el caso de tu trabajo, recuerda que debe de verse tanto el cono como el plano. Son dos imágenes o en una misma foto se ven las dos cosas. Y le damos clic en donde dice insertar. ¿Estás seguro querer configurar sin introducir bla, bla, bla? Ok. Ahí está la imagen. Le damos enviar al foro. Ya quedó la primera aportación. No sé por qué nada más apareció una, pero bueno. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que aquí ya tenemos varias aportaciones diferentes. Alguien más ya hizo su aportación número 1 y entonces entro yo y vamos a realizar una réplica. En un comentario, comparte información que consideres relevante sobre las secciones cónicas y sus aplicaciones en la vida real. Recuerda usar tus propias palabras, nada de copiar información textual de fuentes. Hay que expresar su propia opinión. Cada vez que trabajamos con secciones cónicas, jóvenes, estamos trabajando diferentes elementos que se pueden observar en diferentes estructuras. Recuerda que la circunferencia viene siendo un elemento que si lo visualizas, puedes verlo en diferentes cosas. Por ejemplo, aquí te estoy mostrando una botella de agua. Y entonces, si giramos la botella de agua, vemos la circunferencia. Ahora bien, si visualizas, por ejemplo, creo que es el logotipo de la Ford, de los automóviles, vemos que en el logotipo se encuentra la figura que se conoce como con el nombre de elipse. Si hablamos del McDonald's, por ejemplo, en el McDonald's también tenemos un logotipo que se conforma por esta curvatura más o menos. Y entonces, esta figura se conoce con el nombre de parábola, pero no es lo único. Encontramos puentes de diferentes estilos en el que vemos que la figura que se forma también son parábolas. En la Torre Eiffel, por ejemplo, también en la base tenemos una parábola.
Y entonces, todas las secciones cónicas tienen una aplicación en la vida real. Entonces, aquí se trata de que encontremos alguna aplicación en la vida real, no las que ya te di. Tú investiga un poquito de dónde podemos encontrar alguna o varias de las secciones cónicas en la vida real y compártelo ahí en un comentario a algún compañero. Hasta ahí, ¿alguna duda? Perdón, maestra, lo maestra. del cono simplemente es el cono. Ujú, Ok. sí, solamente el cono decorado lo Ajá. compartimos en foto. Ok, sí. Yo dije, ya voy a estar haciendo los ya. cortes y se va a caer el juguito de la naranja y todo. Así dije, déjame mejor pregunto. Gracias, maestra. ¿De nada? Entonces, profe, lo vamos a imprimir, hacerlo ya todo realizado, pero tomarle foto y subirlo. Es correcto, sí. En la primera aportación, eso es lo único que hacemos. Ahí nada Yo más, pensaba que teníamos, dígame. yo pensaba que teníamos que tomar fotos a cada sección de las cónicas. No, no es necesario. Si lo quiere hacer, mucho mejor. De hecho, aunque no me ponga la foto de todas las secciones cónicas, es decir, circunferencia y demás, sí le voy a pedir que juegue con el cono y el plano, es decir, con los diferentes cortes que se tendría que realizar para que resulten, pues ahora sí que las secciones cónicas, ¿no? Por ejemplo, Sí. aquí si nosotros ya tuviéramos el cono, y entonces, ¿cómo tengo que atravesar el cono con este plano? ¿Cómo encajaría para que se forme la parábola? ¿Cómo lo coloco ya en mi figura? Entonces, aunque no me lo muestre ahí, usted vaya jugando con el cono simplemente para que vea cómo se atraviesa el cono con el plano, vuelvo a repetir, para obtener la figura resultante, ¿sale? Ok. Entonces ya nomás hay que realizar el cono y subir la foto del cono y ya. Es correcto, decorado. Aquí viene, Decorado, sí. decora y Así como, personaliza tu trabajo. así como lo subió usted. Sí, sí, sí. Esas son Ah, opciones ok. para subir la imagen. Sí, Usted lo bueno. decora Muchas en su gracias, propio maestra. estilo. ¿Sale? Sí, Gracias a ok. usted. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo digo que ninguna, maestra. Todo muy bien. Ok, Es una perfecto. tarea muy interesante y muy bonita. Maestra, las réplicas no hay una cantidad de palabras. No, no hay cantidad de palabras, simplemente denos información relevante. Aquí se trata de que veamos la aplicación real de las secciones cónicas. ¿Dónde, Ok. dónde las estamos visualizando? Porque están en todas partes, pero a veces no conocemos. No sabemos dónde las encontramos, entonces es eso, O sea, identificarlas y mostrarlo a los compañeros, ¿sale? no simplemente ver, sino observar. Exactamente. Ok, gracias, maestra. Y por favor, no nada más me hablen de la circunferencia, porque la circunferencia es la más sencilla, sí, pero se trata de que abramos un poquito ahora sí que nuestro universo. ¿Sale? Sí, maestra. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto. Pues bueno, si ya no hay más dudas, jóvenes, vamos a dar por terminada, perdón, la sesión del día de hoy. Y pues ya nos estaríamos viendo la siguiente semana con el siguiente tema. Cuídense Sí, mucho. maestra. Muchas gracias. Hasta Bonita luego. tarde. Gracias Gracias igual. igualmente. Adiós, maestra. Dios la bendiga, maestra. Bye bye. Gracias. Gracias igualmente. Bye. Hasta luego. Chau, Hasta chau. luego, maestra. Gracias. Bye bye. Hasta luego. Gracias, maestra.